descubrí algo que de esto están llenas las historias de todos los monasterios, si alguna vez tienes la oportunidad de ir. Y yo desde entonces siempre trato de visitar también otros monasterios y aprender de ellos, de su sabiduría, de su profundidad. Algo que siempre les pasa a ellos es que nunca les falta nada, pero tampoco nunca están en abundancia, digamos. Siempre tienen lo suficiente. Todos los monasterios que conozcas, si algún día los visitas y les preguntas por sus vidas, de qué comen, cuando les preguntas, oigan, ¿ustedes de qué viven? Te van a responder, vivimos de milagro. Vivimos de lo que Dios quiera, confiamos en la providencia de Dios. Y es impresionante porque siempre vas a escuchar historias del tipo, por ejemplo, de nos faltaba algo, nos quedamos sin recursos, no teníamos para el mercado de todos los monjes esta semana. Y por coincidencia llega un señor que tenía una granja y que su granja le produjo más de lo normal y entonces se acercó a nosotros y nos dijo, les traje acá. Y no sé por qué, pero sentí en mi corazón que tenía que traerles esto y era justo y exactamente lo que necesitábamos para completar, qué sé yo, la alimentación de todos los monjes. Ese tipo de historias, estoy diciendo una historia que es común en todos los monasterios, siempre pasa, siempre les pasa, es impresionante. Y a mí eso siempre me ha generado como mucha intriga, como mucha pregunta, o sea, ¿por qué ellos viven así y por qué nunca nada les falta? Hoy en día que se habla muchísimo, y esto es un tema que cantidades de personas escriben miles de libros sobre esto, el tema de la libertad financiera. Y entonces, ¿cómo lograr tu libertad financiera? ¿Cómo sanar tu relación con el dinero? ¿Cómo tener una relación sana y no tóxica con el dinero? ¿Cómo? Etcétera, etcétera, etcétera. De esos libros hay muchos y hay gente que verdaderamente hace mucho dinero escribiendo este tipo de libros. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que si le preguntaras a los monjes sobre esto, tendrían lecciones que enseñarte que nadie de todos estos podría enseñarte. Y lecciones mucho mejores. Y no se trata de, no estoy diciendo con esto que tengamos vidas como monjes y qué sé yo, quememos todo lo que tenemos o botemos monedas por la ventana o lo que tengamos. Quizás esas opciones son más bien enseñanzas que te permiten o te hacen relativizar todo aquello que es terreno humano, que pasa, que es transitorio, y más bien confiar absolutamente en aquello que sí vale la pena confiar, que es la providencia de Dios. Básicamente eso es lo que ellos más saben enseñar. Son personas que se abandonaron plenamente a la providencia de Dios y nunca nada les ha hecho falta. Entonces ahí hay grandes enseñanzas en ellos. ¿Y qué es esto de la providencia? A mí esta palabra providencia me parece hermosa y es una palabra que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Seguramente hemos escuchado decir que nada en la vida es coincidencia, que todo cuanto existe está destinado, está pensado, tiene un propósito, tiene un plan, hace parte como de un arco, hace parte como de un proceso. Es impresionante, o sea, ponte a pensar las amistades. Nada más el podcast pasado hablábamos del tema de la amistad. Una condición muy interesante de la amistad es el concepto de la providencia. Pregúntate por qué esta persona es mi amigo. O sea, por qué esta persona que es mi amigo resultó acá. Es decir, la dificultad que es que esta persona entre mil circunstancias se atravesara su camino con el mío. Chocaran nuestros caminos, por así decirlo, y entonces recorriéramos el camino juntos. La imposibilidad que es que eso sucediera y cuántas amistades se dieron por una llamada, por una conversación, por una cosa absolutamente accidental que luego terminó siendo una amistad crucial, absolutamente esencial en tu vida. Y ahí tiene que ver entonces, ahí tiene mucho sentido esta palabra providencia. Piensa en tu propia existencia. La posibilidad de que nacieras y que estuvieras acá es absolutamente remota. Hace poco yo leía sobre la posibilidad de que yo sea yo, o sea, de que tú seas tú, de que tú existieras. Lo que se debió dar para que nacieras. Todos los factores que se tuvieron que alinear, por así decirlo, para que se lograra tu nacimiento. Es una cosa de locos lo que uno encuentra ahí cuando uno empieza a estudiar. Y al final del día hay quienes empiezan a partir de ahí a hacer conjeturas y a inventarse y a encontrarle significados a partir de sus esfuerzos a las cosas. Y entonces hay quienes dicen, seguramente porque, y así fue la historia de la humanidad, estas estrellas se movieron de esta manera, entonces eso significa que nuestro comportamiento entonces es por esto. Y tratamos siempre muchas veces de como echarle la culpa o más bien encontrar razón o justificación en cosas externas de nuestra realidad, de por qué estoy acá y para qué estoy. Y eso tiene algo de cierto, eso tiene algo de interesante. Lo que pasa es que hay que encontrar al final de esa búsqueda
a un Dios creador y está bien buscar. Es necesario buscar. Es necesario ser un buscador, por así decirlo. Necesitamos buscadores en la vida. El buscador es ese que entiende que sus deseos tienen un lugar de aterrizaje. El buscador es aquel que entiende que sus inquietudes y sus grandes preguntas no tienen por qué reprimirse. Yo estoy seguro, porque si Dios es el punto de aterrizaje de todas nuestras preguntas y deseos, entonces Dios no le tiene miedo a nuestras preguntas y deseos. A veces nos han enseñado, y a mí personalmente me pasó eso entre paréntesis, yo hacía muchas preguntas cuando era niño, cuando era adolescente. Me acuerdo, tenía una profesora de religión que yo siempre le hacía preguntas difíciles, trataba de hacerle preguntas que no comprendía yo en mi cabeza, porque yo pienso mucho, mi cabeza es como una licuadora. Y ella siempre tenía la misma respuesta. Ella siempre me decía, eso es un misterio. Cuando yo le preguntaba cosas muy complejas, me decía, eso no se sabe, eso es un misterio. A mí me daba mucha rabia cuando ella me respondía eso, porque yo decía, ¿cómo así que es un misterio? ¿Cómo así? Esa es tu forma fácil de evadir mi pregunta. Porque no me das una explicación que sea razonable, que haga sentido. Porque tienes que simplemente evadir todo y decirme que es un misterio. Luego comprendí lo que un misterio significa. Es que un misterio es algo que no se ve solamente con los ojos de la razón. Un misterio es algo que se contempla. Y para contemplarlo se necesita algo mucho más grande que simplemente la razón. Y esto es muy importante. Hay cosas que son tan reales como lo real en el sentido científico o en el sentido lógico. Incluso se podría decir que son mucho más reales, a pesar de que no pueden explicarse científicamente. Chesterton tiene una frase más o menos así, que dice que el místico comprende todo a partir de aquello que no comprende. Tenemos como un ojo abierto que es el de la ciencia, pero necesitamos el otro ojo abierto que es el de la fe. Y es el de la confianza, o sea, la fe es confianza. Es decir, como si un amigo algún día llega y me dice, oye, yo soy astronauta, y es un amigo de hace muchos años, y un amigo que se merece toda mi confianza porque lo conozco, mi razón me dice que es un tipo consecuente, coherente, que no dice mentiras, y un día me dice, yo soy astronauta, yo no tengo cómo saber que eso sea cierto, pero puedo confiar en él, porque mucho de lo que yo he venido mirando pues es razonable. Así con el mundo. El mundo me dice que hay un creador, pues porque la ciencia nos da señales de que este mundo exige algo que lo sacó de la nada. El todo salió de algo. No pudo haber salido de la nada no puede producir algo. Pero luego uno se da cuenta que además de que un Dios puede existir, ese Dios me dice, me llamo Jesucristo, y me empieza a mostrar toda la revelación. Y eso es la Biblia. Es como un amigo que te dice, oye, soy esto. Y necesita cierta confianza, necesita fe para eso. Es interesante porque esos son los misterios. Al final, el misterio es algo que se ve además con los ojos de la fe. Es como una ventana que traspasas a partir de contemplar, como la belleza. Eso le pasó a grandes personas que fueron ateas, pero una vez se encontraron con la belleza y dijeron, ya entendí. El amor me explicó todo, no solamente la razón. A San Agustín le pasó eso también, evidentemente. San Agustín sueña con un angelito que está echando agua en un hueco, seguramente conocemos esta historia, en un hueco del mar, y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Es un niño, y el niño le responde, pues quiero meter todo el agua del mar dentro de este hueco. Y San Agustín le dice, hombre, eso es imposible, eso no se puede. Y el niño le dice, así tampoco tú podrás meter a Dios en tu cabeza. Y entonces es interesante porque en eso consiste el misterio. El misterio no es algo que debemos buscar entender o racionalizar solamente, sino contemplar. Y al contemplar entonces comprendemos, pero comprendemos con otra forma de comprender, que no es simplemente la explicación o la demostración por método científico, sino la comprensión porque esto tiene sentido. Esto le da paz a mi alma de una forma que no tengo cómo explicar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así le llama la Biblia a eso. Y es interesante porque hablando de todo esto de un misterio, la providencia es un misterio. Es el gobierno de Dios sobre todas las cosas que existen. ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿yo cómo explico estas cosas? Las grandes preguntas mías, las grandes inquietudes que yo tengo en mi corazón, en mi mente, tienen aterrizaje en la providencia de Dios. Providencia de Dios es el gobierno de Dios sobre todo cuanto existe. O sea, todo lo que hay está gobernado por Él. Por tanto, las veces que preguntamos, hay una respuesta inicial que siempre hay. Es la respuesta que le da Dios a Job en el libro de Job. Job le dice, le empieza a pedir explicaciones de su sufrimiento y de toda su realidad, y Cristo no le explica, Dios Padre no le explica su sufrimiento, no le dice, mira, te va a pasar luego esto, y Dios le responde diciendo, ¿dónde estabas tú cuando le di fundamento al universo? Esa es la respuesta de Dios. Es una forma de decir, ¿quién eres tú para saber cómo gobierno yo? ¿Quién eres tú para saber cada circunstancia, cada elemento
del gobierno de todas las cosas, esa omnipotencia. Eso es la providencia. Providencia es que hay alguien que está encargado de todo. En la historia mucha gente se hacía esas grandes preguntas. Esas preguntas están para aterrizar ahí, para aterrizar en ese gran misterio de la providencia de Dios. Todas las cosas que existen tienen un gobierno. Y esto nos debería generar es confianza. El resultado de esto, cuando sabes que hay un Dios que lo gobierna todo y por tanto, además ese mismo Dios que lo gobierna todo te ama, digamos, busca tu bien, empuja en tu dirección, desea tu felicidad más de lo que tú mismo deseas ser feliz, ahí entonces logras comprender que la providencia merece tu confianza. Esa es la gran enseñanza de los grandes monjes. Los monjes dicen, si yo me abandoné, me entregué al Dios dueño de todo cuanto existe, ¿qué razón tendría yo para preocuparme por las cosas? ¿Qué razón tendría yo para preocuparme entonces de lo que va a pasar conmigo mañana? Yo no tengo por qué preocuparme de mi futuro si Dios cuida de él. Yo no tengo que asustarme de mi pasado si Dios ya se le ha confiado a él. Yo no tengo por qué estar pensando en qué será de mí, porque Dios se está encargando todo. La historia no se sale de las manos de Dios. O sea, eso es la providencia, no hay nada que se salga. Entonces, si Dios es el que creó todo cuanto existe, ¿por qué voy a estar pensando yo en aferrarme y atenerme a esto si Él podría darme mucho más? Cuando comprendemos eso, nos hacen algo de lógica, esas enseñanzas de los monjes como de lanza esas monedas y ahora confiamos en la providencia de Dios. Y evidentemente, cuenta la historia, esa es la historia de un santo monje que construyó un gran hospital. Y es la historia de San Francisco de Asís también, que en ese desapego logró levantar una gran orden que se llamaron los franciscanos, que hasta el día de hoy todavía existen. Es interesante esos milagros que son absolutamente misterios. Y ellos lo han logrado, los grandes monjes viven de la providencia y hay algo que debemos aprender nosotros de ahí. Hay que aprender de esa confianza en la providencia de los monjes. No hay que ser monje para confiar en la providencia de Dios.